Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Sala de Flamencas, el nuevo espacio, la nueva sección en la plataforma Expo Flamenco. Estamos en la Casa de la Memoria de Al-Ándalus, tablao flamenco que se encuentra en la calle Cuna, en Sevilla, y tenemos con nosotros a su propietaria, Rosana de Aza, a la que le damos las gracias por acogernos y ser nuestra anfitriona en esta primera tertulia que vamos a celebrar con estas tres personas que me acompañan y que les voy a presentar para que ustedes sepan con quién están echando este ratito. ¿Con quién se la juegan? ¿Con quién se la juegan? Exactamente. Bueno, aquí jugamos todos, así que si no hay que romper la vara. Claro, como tiene. Si no hay que romper la vara. Tiene que ser. Bueno, pues empezamos por ti, Rosana. Venga. Ella es granadina de nacimiento y sevillana por elección propia. Es licenciada en Filología Hispánica, una de las primeras alumnas de la Cátedra de Flamencología Pepe Heredia Maya, y una mujer apasionada del romance medieval, donde ella empieza a hacer su incursión en el flamenco y a descubrir pues, las semejanzas entre los dos estilos. Creadora y empresaria de esta Casa de la Memoria de Al-Ándalus en Sevilla y del Centro Cultural Flamenco en el madrileño barrio de Chueca. Y de la casa de Sefarad en Córdoba. Y la casa Sefarad de interpretación de la judería. A mí hay que callarme, ya lo vais a ver, y hay que frenar. Yo encantada de que ella intervenga porque ella tiene el poder del conocimiento de su propia vida, con lo cual yo he hecho aquí un resumen, pero es necesario también la intervención siempre acertada. Es una mujer amante de las artes, en el más amplio sentido de la palabra. En su currículum también hay que señalar su época como pintora, eso fue en Madrid, si no recuerdo mal, y su periplo como poeta, con 2 libros publicados: Mecenas, por amor al arte; coleccionista, entre sus muchas piezas maravillosas, los magníficos mantones de Manila, abanicos de toda época, sus instrumentos pintados a mano, sus cuadros costumbristas maravillosos, y una mujer ecléctica en toda la extensión de la palabra, con toda una vida dedicada al flamenco. A mi lado se encuentra Sara Arguijo. Ella es una sevillana por los 4 costados y muy flamenca, periodista y gestora cultural con más de 20 años de experiencia en medios, agencias y proyectos. Ella se confiesa amante del flamenco sin K ni diminutivos, cosa que se le agradece enormemente, que abandere esa defensa. Colabora con crónicas, críticas y publicaciones en Diario de Sevilla, el Grupo Yolí, y en deflamenco.com. Creadora de Fatiguitas, un nuevo podcast que se publica desde hace 2 meses ya, ¿no? Sí, ahí estamos. Ya tiene 2 meses de vida y la verdad es que es muy divertido, hay que seguirla. Imparte conferencias, dirige el Festival Flamenco Olé, que desde la empresa de comunicación Edere ella ha liderado y ya tiene su primera edición. Sí, pensando ya en la segunda, estamos deseando que yo sepa. Y una profesional de la comunicación en redes sociales. Y por último, y no menos importante, casi primero en sus líderes, está David Eloy Rodríguez. Él es escritor y poeta. Nacido en Cáceres, pasa su infancia y parte de su juventud en Jerez de la Frontera y actualmente vive en Sevilla. Es licenciado en Comunicación Audiovisual y ha hecho también estudios de antropología. Él es escritor, poeta y uno de los coordinadores de la editorial Libros de la Herida. Ha obtenido los premios Rafael Alberti, Federico García Lorca y el de las Letras Flamencas por la Igualdad, que comparte con su gran amigo y compañero en el camino literario, que es José María Gómez Valero. Ha intervenido en exposiciones colectivas de arte contemporáneo, coautor de espectáculos artísticos flamencos, 2 veces ganador del Premio Andalucía sobre Migraciones. Está vinculado al colectivo de escritores La Palabra Itinerante, es profesor de escritura creativa, forma parte de la iniciativa Poesía y Salud, y su obra más reciente es La herida abierta, que seguramente él nos va a hablar porque nos la ha traído aquí, y si quieres pues la podemos enseñar ya, ¿no? Un poquito. Su obra ha sido traducida al italiano, al francés, al catalán, al inglés, al esperanto, al alemán y al portugués. Y por último, como cosa curiosa, el poeta argentino Mariano Torrent
lo ha ubicado en el puesto número 1 de su lista de 15 poetas para salvar el mundo. Con lo cual, pues, hay un gran corazón en todo lo que él y José María, porque son coautores de diversas obras, en Libros de la Herida, pues han hecho que sea la poesía social algo importante en nuestros días. Rosana, tú sabes que nuestro espacio de la sala de flamencas tiene un motivo, y es ver el flamenco desde una perspectiva de igualdad, desde una perspectiva feminista, porque esa es la palabra. Y claro, tú eres empresaria, tú has montado varios tablaos, estás en el mundo empresarial desde el primer instante, eres una mujer además reconocida Muchas gracias. en este universo flamenco. A ver, yo he montado varias empresas, varios proyectos empresariales, no solo te he hablado, porque además la Casa de la Memoria de Al-Ándalus nació como centro expositivo para poner en valor la etapa medieval musulmana y judía ante tanto avasallamiento estético del barroco. Entonces a mí digo, bueno, esta etapa hay que reivindicarla, porque yo soy granadina, como tú bien me has presentado antes. Entonces, en Granada toda esa etapa está muy potente, y el barroco y el renacimiento tiene menos poder, pero llegas a Sevilla y el barroco lo inunda todo. El barroco es ese carácter luminoso, con sus curvas. Entonces te oculta un poco a esa simetría, para mí, esa gracilidad estética que tiene la época de Al-Ándalus. Y por ahí empecé yo, con Al-Ándalus. Sí, como mujer empresaria, ¿cómo han sido tus comienzos? A ver, mis comienzos muy duros, muy duros, muy duros, muy duros. Tan duros que, por ejemplo, yo tenía taquicardia por la noche, pensaba todo lo que le debía al banco, y entonces para evitar que se moviera la sábana, pues dormía con la sábana cogida así. Creo que más que eso, pero que eso lo pueden sentir muchas mujeres y también muchos hombres. Lo que pasa es que yo en ese momento estaba casada y lo hacía para que además mi ex marido no notara esa zozobra que yo tenía encima. Porque yo lo que quería era sacar lo que yo tenía dentro, desde poder gestionar cosas que a mí me gustaran. Entonces, sí. Pero la empresa es muy difícil. La empresa es muy difícil. Y la empresa de gestión cultural, Sara también lo podrá comentar, no sé, es muy difícil, sea el mundo que sea, el editorial, el artístico, el expositivo, es un mundo muy complicado. Es muy complicado. Lo que pasa es que los que nos gusta eso, pues no nos vamos a poner a gestionar un supermercado, a gestionar una línea aérea, cosas respetabilísimas y muy necesarias, pero que no es lo que nos gusta a nosotros para llenar nuestras vidas, porque tenemos una formación artística y tenemos un gusto artístico. Entonces, lo que nos gusta es otra cosa. Y si queremos gestionarlo de manera autónoma, pues hay que hacer empresa. Hay que hacer empresa. Sin más remedio. No, yo por ilusiones cada día digo que por qué no me hago ingeniera industrial o algo así. Pero bueno, se me venía ahora cuando estaba hablando Rosana, me acuerdo de la respuesta que dio Landero cuando estuvo en el Festival Flamenco Ley y le preguntaron también sobre esto de cuándo yo quiero escribir, qué puedo hacer y tal. Él dijo, si puedes hacer otra cosa, haz otra cosa. Si no puedes hacer otra cosa, es que tienes que ser escritor. Pues esto es un poco lo mismo. Claro. Si puedes hacer otra cosa, haz otra cosa, que seguramente te va a ir mismo, vas a ganar más dinero, vas a tener menos sufrimiento y vas a tener que agarrar menos todo. Si no puedes no ser otra cosa, pues toca luchar mucho. Y el problema de esto es que toca luchar siempre. Porque, claro, si fuera en los comienzos, pues uno pues le echa fuerza y tal. El tema es que la precariedad del sector cultural es endémica y encima hemos vivido muchas crisis acumuladas y entonces cuando tú crees que las cosas empiezan como a enderezarse o que encuentras un camino, eso se hunde, tienes que volver a reinventarte, volver a diversificar, volver a repensar, volver a crear, que eso tiene también una parte muy motivadora para quien nos gusta esto, pero también muy agotadora y llega un momento que dice no quiero pensar más nada, ni se me ocurre más nada, ni quiero estar, pero por lo menos te deja, es muy agotador. Luego, sobre todo cuando no depende solamente de ti, de lo que tú haces, ni de lo que tú vayas a ganar para vivir tú, sino que hay gente que está a tu cargo y eso también lleva una responsabilidad. Y es muy duro en ese sentido y creo que aquí, que hablamos de igualdad, pues creo que es más duro siendo mujer todavía en muchos terrenos. Lo que pasa que tiene una parte en lo que hablamos, pues para quien nos gusta esto, tiene una parte muy bonita que es la de
la posibilidad de crear, lo que habla Rosana, de tener ideas que tú quieres llevar a cabo, proyectos que tú quieres llevar a cabo, ponerlo en marcha, verlos, ver que los puedes compartir con otra gente, que a otra gente también le hace ilusión eso, que otra gente también participa, que se generan sinergia, que se generan comunidades, que se genera que el talento se desarrolle, todo eso, pues al final hace que, igual que te cojas la sábana, pues también luego lo celebres y tiene su parte, ¿no? Que sí, muy fea y menos mal. Hay un final de celebración. No me voy a quejar porque al final es lo que hemos elegido. Tengo que continuar contigo, Sara, porque tú nos has dado tu opinión sobre tu faceta empresarial, pero tú empezaste hace más de 20 años escribiendo en medios casi. No hay tampoco que indagar en la década. Pero la solera de Intertulio está también en estos casos porque, bueno, cuando se habla con conocimiento de causa, por la mucha experiencia, pues eso le da, yo creo que más peso a la palabra que tú vas a decirnos. Tú terminas la carrera o antes de terminar la carrera, haciendo las prácticas, ya empiezas a ejercer como periodista en medios escritos y ahí tú estás asalariada en un puesto de trabajo. ¿Cómo son esos Me llega la crisis de 2010 y en el periódico donde trabajaba, que pertenecía a Caja Sur, cierran. Y ahí digo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Por dónde quieres tirar? ¿Dónde? No pienso en la salida profesional porque salida no existía, o sea... daba igual para donde tirara y decidí hacer lo que quería y es cuando me enfoco con lo del flamenco sobre todo, siguiendo al principio el camino desde el periodismo, desde pues eso, la prensa escrita sobre todo, también he hecho radio que me encanta, pero enfocado solo al, digamos, el periodismo entendido así estrictamente. Pero es verdad que primero que creo que ahora mismo o eres polifacético o eres rico, quiero decir. O sea, no queda otra que hacer muchas cosas si quieres sobrevivir. Y luego creo que también fruto de las inquietudes venimos como de una generación todavía la mía, donde parecía que solo tenías que tener un talento y dedicarte a eso toda tu vida y que estaba incluso mal visto, o sea, yo en ciertos momentos he tenido miedo de picotear con otras cosas por ver si eso me quitaba prestigio o la gente pudiera tratar de manera más superficial el trabajo que luego hago en otra faceta. Pero se me pasó rápido esa duda porque, como digo, fruto de las inquietudes y de tu formación y de tal, es que hay proyectos que surgen de manera natural porque estás ahí, se producen esas sinergias de las que hablaba antes, te interesa colaborar con gente, tu mirada puede aportar a otro tipo de proyectos o de cosas. Miro también a David porque nos han surgido muchas últimamente y cada vez que podemos hablar se le ocurre o sea, te juntas con gente muy talentosa, conoces a gente que tiene muy buenas ideas y ¿por qué te vas a quedar solamente estancada en eso, ¿no? Me considero periodista flamenca por encima de todas las cosas y eso es algo que nunca he abandonado ni voy a abandonar. Nada de lo que hago debo que impida que yo pueda seguir, porque escribir de mis grandes pasiones, por lo que hice periodismo y por lo que empecé a tener esta vocación que he tenido siempre. Pero, por ejemplo, la parte creativa me fascina. Por eso me empecé a colaborar con determinadas artistas en el tema de la dirección de espectáculos, de la asesoría, de tal, porque me interesa estar en el otro lado. Yo he hecho teatro siempre, he estado vinculada con lo artístico siempre, entonces para mí no era tan extraño. Yo he hecho de todo. Yo he trabajado de toda mi adolescencia y mi juventud en los puestos de gofres de la feria, he cantado copla y creo que nada de lo que he hecho, o sea que todo me ha aportado cosas muy beneficiosas que me han permitido tener una mirada mucho más rica a la hora de afrontar cualquier proyecto. Nada creo que reste a otra cosa, ni me resta credibilidad, ni prestigio, ni nada. Al contrario, me suma y diferenciando muy bien las parcelas, que eso sí que intento diferenciarlas siempre. Yo afronto todo lo que puedo y la gestión cultural es lo que te digo, cuando estás aquí, pues cómo no, vas a soñar hacer cosas por ti misma, ¿no? Cómo no vas a soñar juntar a esa persona que tú conoces, hacer otra cosa con esa otra persona que tú conoces y que saben que juntos pueden hacer algo maravilloso, pero entre ellos no. Esto mismo que tú has hecho aquí, que es una tertulia, pues hacerlo en otros niveles más creativos, cuando tienes la posibilidad, que me parece casi una responsabilidad por mi parte, o sea, lo asumo como una responsabilidad absoluta. Vamos ahora con David Deloy, una persona a la que yo tengo gran aprecio, igual que a las otras dos contertulias.
Y gran admiración porque ser poeta no es fácil. Vivir de la poesía no es fácil. Y creo que vivir de la poesía flamenca tampoco es fácil. ¿Cómo llegas tú al flamenco y por qué la poesía flamenca en vuestro trabajo y en vuestra preocupación? Bueno, como bien decían las compañeras, dedicarse a algo que uno ama, por ejemplo, en el aspecto creativo, el creativo requiere efectivamente un arrojo, una tenacidad y un convencimiento casi a veces delirante, pero bueno, cada cual es responsable de sus amores y sus pasiones y de aceptar las consecuencias. Yo llegué al flamenco por la poesía popular. Soy autor de una veintena de libros y mi poesía literaria, digamos, es una vía de mi trabajo, y desde hace una década más o menos empecé a escribir letras flamencas con la compañía creativa de José María Gómez Valero. Son letras que creamos y o firmamos entre ambos, y es un mundo apasionante que nos gusta estudiar, analizar y practicar y crear. Incluso también enseñar a personas de todas las edades, formaciones y géneros a enseñarles a darle herramientas, recursos y estímulos para que escriban sus propias letras, ¿no? Tu poesía entonces es una poesía social, pero eminentemente inclusiva. O sea, es una poesía por la igualdad en todos los aspectos, no solo en los términos hombre-mujer, que tanto ahora promulgamos todos, sino es la igualdad en las personas, lo que vosotros... Yo me alegro que los lectores o los premios que comentaba hayan sabido ver ese esfuerzo por la igualdad. Incluso hemos impartido también talleres específicos para enseñar a escribir letras flamencas por la igualdad. De todas maneras, yo creo que cuando uno escribe no lo hace con un a priori, con un programa que cumplir, ¿no? No dice voy a escribir un poema, pues que te digo, comunista o feminista o lo que sea, sino que uno escribe desde su mundo, desde su vivencia. En el caso de los letristas flamencos, muchas veces poniéndote en la piel de quien va a cantar, que puede ser un hombre o una mujer, o puede tener muy diferentes perfiles artísticos, y contar ahí nuestra verdad, pero no tanto porque, si esa verdad funciona, es porque supimos transmitirlo más allá de que lo hayamos dicho nosotros y de nuestra individualidad, sino que hemos sabido hacerlo común. Pero yo espero que las letras que tengamos, las letras que hemos escrito, tengan más interés por sí mismas, por lo que dicen, por lo que revelan, por lo que acompañan, por lo que emocionan, que porque cumplan no sé qué componentes de cualquiera, ¿sabes? Que asuman un discurso previo que de repente cumplen bien. Si son letras feministas, lo son no porque hayamos querido escribir letras feministas, sino porque sentimos, vivimos el mundo así, o las cantadoras para las cuales escribíamos entendemos que piensan, sienten y viven el mundo así, y por lo tanto... Vosotros estáis haciendo ahí una fotografía en palabras de lo que la sociedad hoy en día vive. Creo que todo poeta lo es, un cronista de su tiempo, que imagina, que inventa, pero en los lenguajes de su tiempo. Y yo creo que los lenguajes de nuestro tiempo, un elemento interesante, creo, que nos da para ser optimistas en el tema de la lucha por la igualdad en las letras flamencas, que cuando hemos ido a dar talleres, por ejemplo, en las 3.000 viviendas, ¿no? Con talleres de letras flamencas por la igualdad, para enseñar a escribir letras flamencas y que tuvieran una perspectiva de género, o al menos no fueran machistas, ¿no? Y te das cuenta de que no tienes que estar atento policialmente, digamos, si fuera el caso, de que no se escriban letras así, sino que mayormente la gente de todas las edades y formaciones entiende que hay cosas que ya no es bonito cantar. O sea, no porque nadie te lo ordene, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque nos empieza, y creo que eso es una buena noticia, en el inconsciente social nos empieza a dar vergüenza cantar o escuchar cosas que no ha lugar, o sea, que son feas, estúpidas, injustas, violentas, pero independientemente de la ideología ya no está bonito, ¿no? Y eso lo sentíamos mucho y para nuestra alegría en esos entornos. Me escribían sus preocupaciones, sus necesidades, independientemente de que pudieran tener, ¿qué te digo?,
componentes machistas en su vida, ya sabemos que cantarlo no está bien, no ayuda a nadie, no es sano socialmente hablando. Bien. Entonces convenimos que desde la palabra, desde las artes, la palabra escrita desde el periodismo, construimos nuestro abstracto. De alguna manera, si convivimos en este siglo XXI y caminamos hacia una igualdad de las personas, ¿no creéis que cuando estáis produciendo, más allá de lo que tú has explicado, está en nuestra conciencia también erradicar ese tipo de cosas que, digamos, estorban dentro de la convivencia general, ¿no? O sea, si tú programas unas actividades dentro de tu casa, esas actividades tú procuras que no tengan esos sesgos y romper esas brechas de género. Indudablemente, procuro además que no se canten ese tipo de letras. Mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papitas con bacalao. Indudablemente, y otro tipo de letras muy trasnochadas, muy feas, muy violentas, como él bien ha dicho. Es que son lesivas para la humanidad entera, ¿no? Entonces, por supuesto que yo intento que ese tipo de cosas no ocurran. También las actitudes con el público, con los artistas. Intento que sea igualitaria, pero igualitaria por todo. O sea, que se trate aquí, lo que hay que es tener una práctica de buen trato hacia todo el mundo. Hombre, mujer, de la inclinación que sea, del color que sea, del calibre que sea. Porque también es que hay mucha de todo. Hay gordofobia, hay de todo, hay de todo. Entonces, claro, la sociedad lo que tenemos que luchar es porque sea una sociedad más justa. Siendo más justa y teniendo mejor corazón, en definitiva, la sociedad terminará siendo más feminista. El feminismo, en mi opinión, es que es transversal. O sea, hay que verlo todo por las gafas moradas. Las gafas moradas te tienen que ayudar a ver también otras discriminaciones paralelas que digamos que esta heteronomía, que está así como en un triángulo, ¿no? Dios Padre, el varón, tal, ha ido un poco metiendo debajo a todos los demás como súbditos. Eso se acaba. Eso se acaba y se tiene que acabar. Completamente de acuerdo con lo que han comentado. Creo que sí que al final, pues desde nuestras profesiones, fruto, lo que decía David, fruto al final de lo que somos. Yo trato de ser honesta en lo que escribo y coherente conmigo en toda mi manera de ver la vida, ¿no? Y de mi manera de ver los espectáculos, y de mi manera de ver el mundo, y de mi manera de ver el flamenco. Y ahí, pues como feminista, tengo que hablar como feminista. No voy a ir en contra de lo que soy, ni en contra de lo que creo que también me toca por mi generación y por mi condición de mujer, de alguna manera asumir, ¿no? Porque pues es cierto que hemos sido menos las voces de mujeres las que hemos estado en ciertos niveles de representación social, cultural, etcétera. Entonces sí que asumo eso con cierta responsabilidad, pero no, como decía David, no porque forme parte de ninguna batalla, pero sí como de un compromiso y de un activismo que al final requiere esto, ¿no? Y también, pues por lo que dice Rosana, porque a veces con todo esto, tú lo decías en esa editorial por la que se abría esta sala de flamenca, que yo espero que termine siendo un salón principal, no una habitación al fondo del pasillo. Quiero decir, esperemos que esto sea solamente circunstancial, que las mujeres estén y en igualdad de condiciones en todos los espacios. Como decía antes Rosana, creo que muchas veces lo que pasa es que lo que hablabas tú en la editorial de esta sección de la reticencia, ¿no? Tú mencionabas la reticencia que todavía conlleva el feminismo. A mí eso me molesta bastante porque me parece ridículo que puedes no haberlo comprendido, no haberte molestado en saber qué significa, o incluso no querer aceptarlo. Pero las reticencias que son negar la igualdad de género como un acto, no sé, quiero decir, al final lo que hablamos de igualdad, yo desde mi lugar no trato de seguir, como digo, ninguna batalla, y esto para nada va de hombres contra mujeres, mujeres machistas, hombres feministas, para nada hay de todo, para nada va de hombres contra mujeres, ni de
eliminar a los hombres de los foros donde están y llegar nosotras. Y, Sara, parece mentira que todavía que te está complicando estas cosas. Eso decía lo de la Pero es que referencia, me llamaba la atención porque es como que todavía tenemos que estar explicando a gente muy inteligente y a gente intelectual y a gente muy formada. Parece que tenemos que estar como explicando de manera muy detallada para no vaya a ser que se vayan a molestar qué significa esto del feminismo. Y es que es muy fácil si lo quieren saber. Es tan fácil simplemente lo del diccionario, simplemente, pero no, es nada entre hombres, es una igualdad de género. Pero y por eso se llama feminismo y no se llama igualdad, porque va de género. Igual que la violencia de género, que le quieran quitar lo de género, es porque va de hombres que matan a las mujeres, pues todo un poco igual, ¿no? Es una igualdad de género, que ahí pues podemos debatir todo lo que quiera y hablar, pero que sí que existe ese compromiso al final de reflejar pues, una condición nuestra, como cada uno en nuestro papel, y un reflejo de la sociedad, lo que decía David. Hemos estado en bienales donde yo he escuchado ya risas frente a determinadas letras que han provocado risas en el público, porque ya es que como que chirría. Entonces yo creo que en la propia sociedad va expulsando muchos comportamientos, quedan todavía muchos otros que están ahí más escondidos y que cuesta mucho incluso verlos, y que a nosotras también nos cuesta verlos, pero sin más, o sea, es un camino que hay que seguir recorriendo Con toda la naturalidad. hay que seguir practicando. Con toda la naturalidad que significa convivir. Así de sencillo. Pero, sin embargo, yo sí observo que sigue habiendo en la sociedad no solo personas inteligentes que se niegan a admitir cosas, sino personas que desconocen conceptos tan sencillos o que deberían ya de ser sencillos estar aceptados y que no necesitáramos recordarlos. Pero ocurre que todavía existen ese tipo de a causa del machismo. Son personas muy capaces de comprender cualquier concepto complejo y sin embargo eso no, qué casualidad. O que se cuestiona incluso el término que me hace mucha gracia porque, oye, no escucho que se cuestione por qué se le llama el clasismo o el racismo. Pero sin embargo parece que está muy discutido y molesta mucho el del feminismo en particular. ¿No? Permíteme que incida en estos puntos porque me parecen muy interesantes, porque esas personas que nos puedan ver y leer en nuestra sala, que es una sala para todo el mundo, evidentemente, se llama Sala de Flamencas porque le teníamos que dar un nombre que lo distinguiera de otras secciones, simplemente eso, ¿no? Pero creo que es necesario, y te dedico a ti esta pregunta, creo que es necesario explicar a la gente, dar una docencia, y yo creo que tú lo haces de alguna manera, y lo hace también José María Gómez Valero, con los trabajos que realizáis cuando hacéis esas intervenciones con los menores y ponéis pintura de la mano de Patricio Hidalgo y ponéis música de David Mata y ponéis vuestra poesía hablada, ponéis a los niños y a las niñas a escribir, a que descubran cosas. Yo creo que de alguna manera estáis haciendo eso que también desde aquí queremos hacer, ¿no? O sea, todavía hay personas que necesitan una mano para estar en el mismo punto de conocimiento y de comprensión. Entonces, la conversación sería mucho más fluida, no habría puntos de choque, que esperemos que en esta sala nunca se dé un punto de choque porque no serían bienvenidos esos puntos de choque. Pero ¿no crees que vuestro trabajo también está haciendo esa labor de a quienes no entiendan cosas poderles facilitar ese conocimiento? Bueno, muchas gracias por tus palabras y más allá de nuestro trabajo en concreto, sí que es cierto que hace falta hacer pedagogía. Y en el campo creativo hace falta hacer nuevas letras que sintonicen más y mejor con los tiempos y con estas maneras de pensar contemporáneas y que reclamamos tan justas y tan necesarias, ¿no? También me gustaría señalar con lo que comentaba Rosana que es cierto que hay letras del flamenco que son verdaderamente intolerables, ¿no? Pero en honor a la verdad hay que decir que al flamenco se le da muy fuerte con el garrote bajo la acusación máxima de machismo cuando, con respecto, por ejemplo, como estudioso de la poesía popular, si miras las otras vertientes de la poesía popular en España, en Europa y en el mundo, el porcentaje de letras, de esas letras, de esos poemas populares que van a ser intolerables,
son aproximadamente siempre el mismo y muy menor con respecto al total. Y de la narrativa, no solo de la poesía, de la narrativa universal. Es importante dejar esto claro. Y sí, quizá el mejor favor que podemos hacer es al flamenco, si queremos evitar esos reductos que aún quedan de machismo rancio y poco y nada útil para la sociedad, es dejar de, desde mi punto de vista, igual que hacen los cantadores y cantadoras, olvidar esas letras, dejar de cantarlas, pero olvidar porque dejan de ser interesantes, dejan de ser funcionales, interesarse por otras letras que sí puedan sintonizar más por el público, ¿no? A veces, sin darnos cuenta y con las mejores intenciones, reproducimos esas letras irreproducibles, diciendo esto no puede ser, pero no nos damos cuenta de que estamos repitiendo siempre las mismas 7, 8, 10 letras intolerables, que en realidad no hay muchas más, y que si esas letras sobreviven es porque las ponemos una y otra vez de ejemplos de lo intolerable. Si en otras culturas populares hicieran lo mismo, estarían, no sé. Y yo noto que he notado que hay gente que sociológicamente no se acerca al flamenco porque dice es un mundo muy machista, ¿no? Y eso lo utiliza para no tener la complicación de tomarse la molestia de acercarse nítidamente y profundamente al flamenco, ¿no? Y a veces es una exageración. Por supuesto que el flamenco como institución social, como todas las instituciones sociales, está atravesada por tensiones no solo de género, sino también de etnia, de clase, de identificaciones, por supuesto que están ahí, pero no detecto yo que en el flamenco sea mayor que en otros sitios. De hecho, el flamenco llama la atención inmediatamente de cualquiera que no tiene idea y se asoma, la importancia del papel de la mujer en el baile, en el cante y en la propia historia del flamenco, ¿no? Como figuras puntuales, a pesar de todas esas tensiones que por supuesto atraviesan el flamenco desde sus orígenes hasta la actualidad, que tienen que ver con el machismo. Sin embargo, es un género que llama la atención por la notable presencia de mujeres luchadoras, contracorrientes, con discursos muy abiertos, muy contemporáneos, muy libertarios. Yo, por añadir a lo que dice David, que estoy completamente de acuerdo de que evidentemente solo estamos hablando de flamenco, pero es importante creo que destacar esto porque cuando negamos que el flamenco sea machista, estamos negando que la sociedad lo es y eso es ridículo. Pero incidir en que el flamenco sea más machista que cualquier otra expresión artística es que es mentira. En todo caso, yo no he hecho un estudio profundo en toda su amplitud. Él está hablando de las letras, que en el caso de las letras, evidentemente, no. De hecho, hoy día hay músicas en las que se siguen llevando a cabo letras muchísimo más machistas de las que se han hecho nunca en el flamenco en ningún periodo histórico. Por ejemplo, si lo metemos con el pero no solo en las letras, sino que en general probablemente el flamenco por su propia idiosincrasia, por ese lugar que ha sido de convivencia del lumpen, de la marginalidad, de la comunidad, de ese ambiente más lazo, incluso donde casi que todo tenía cabida, todas las diferencias han tenido una cabida, de hecho, de culturas y de todo, porque por ejemplo los cuerpos, a mí me gusta mucho resaltar, ¿no? Que el flamenco como un arte donde todos los cuerpos tienen cabida, que no pasa tampoco en otras disciplinas artísticas. Entonces quizás, ya te digo, sin hacer ningún estudio en profundidad, quizás sea incluso mucho menos machista que lo han sido otras expresiones artísticas o sociales o de otro índole en su periodo histórico. Eso no quita que, evidentemente, como hablamos, pues el machismo atraviesa de una manera estructural todo lo que nos metemos, pero es importante destacar eso. Yo estoy de acuerdo, además, yo tengo una edad, y entonces son muchos años de convivencia con el flamenco y con los flamencos, más de 40 años, en Granada, en Sevilla, en Madrid, en Jerez, y yo os lo digo, también he estado por mi formación y por mi trabajo, tú has dicho que he pintado en Madrid, yo he pintado en todas partes, yo he puesto en medio mundo, estuve pintando hasta los 40 y pocos años. Entonces yo conozco mucho el mundo del arte, el mundo de las exposiciones, el mundo del arte contemporáneo, y yo os digo que machismo más que en el flamenco y casi en cualquier ámbito de eso que parece más aséptico entre comillas. Entonces que no nos quieran poner el San Benito de que el flamenco y los flamencos son los más machistas del mundo, porque no es cierto. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con ellos. Incluyo todo el ámbito, porque además ellos mismos se corrigen, Sara lo ha dicho muy bien, es un ámbito amplio, relajado, pero que
un cierto modo familiar, en cierto modo de comunidad. Entonces, un poquito yo creo que el que se pasa de la rosca no está bien visto. Entonces, yo creo que se corrige a sí mismo en ese sentido. Y en ese sentido es una estructura mucho más sana que otras, como el arte contemporáneo, la moda. Uy, madre mía, hay muchas cosas, hay muchos palos que tocar que nos parecen muy modernos y muy asépticos y no lo son. Bueno, pues por todo lo que habéis estado diciendo, podríamos llegar a una conclusión clara, y es que el flamenco como arte que es no es machista, pero sí las personas cuando utilizan ciertas conductas que consideramos que son machistas, sean hombres o sean mujeres. Entendamos bien que lo contrario del machismo es el embrismo, que sería el poder sometedor de la mujer sobre el hombre. Eso es el embrismo. Y el machismo, lo que siempre se habla, pero también existe el embrismo. No lo perdamos de vista. Aquí nos interesa igual. Pero aquí nos interesa ver cómo vamos evolucionando y, sobre todo, no establecer comparaciones actualmente o análisis de qué ocurría antes en el flamenco desde una perspectiva actual, porque eso nos va a llevar a grandes errores. Siempre hay que pensar que todo lo que se haga en la sociedad es interseccional, es decir, hay que tener en cuenta el estrato social, hay que tener en cuenta las políticas que se aplican, hay que tener en cuenta si es urbano o es rural, hay que tener en cuenta una serie de condicionantes, si es de una etnia determinada o no lo es, el contexto, si tiene unos conocimientos académicos o no los tiene. O sea, es complejísimo, como la sociedad en general es así de compleja. Entonces, ¿cómo veis vosotros ahora la situación? La mujer siempre ha tenido un papel en el flamenco, eso es indiscutible, siempre lo ha tenido. ¿Cómo veis que ha evolucionado eso? A ver, va evolucionando de una manera paralela a cómo evoluciona la sociedad, porque el flamenco no es una burbuja que esté ajena. De hecho, en el flamenco ahora hay muchas tendencias de muchas personas con características diferentes, con diversidades de pensamiento, con diversidades de formación cultural, artística. Entonces, todo va evolucionando. Y el flamenco también, Yo creo que va evolucionando acorde a cómo va evolucionando la sociedad, y que determinadas conductas, determinados textos y determinados comportamientos rancios y perniciosos, pues va cayendo por su propio peso, y la gente alrededor del flamenco, dentro del flamenco, artistas, músicos, intérpretes, lo van denostando y lo van echando fuera. ¿Qué os digo? Sí, a través de mi experiencia vital, sabe más el demonio por viejo que por demonio, que no he visto que el avance sea todo lo rápido que yo quisiera. No he visto que sea en 40 años o más. No he visto que sea todo lo rápido, y que todavía a determinada gente joven es como un círculo vicioso. Vuelven otra vez, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque la sociedad, cuando parece que va dando un paso hacia adelante, pues llegan estas nuevas músicas, como he estado hablando, estos ritmos machacones, tal, cuyas letras son otra vez horrorosas. Todo eso va otra vez metiéndose en la sociedad, y en la sociedad joven. También en algunos de los flamencos. Entonces, a mí me produce una cierta desazón, un cierto desasosiego. Pero en ese ámbito y en todos los demás. Yo veo que también las mujeres, muchas cosas, las mujeres estamos infrarrepresentadas. Parece natural que en cualquier sitio haya una lectura poética de 12 caballeros, y entonces pues parece antinatural que algún programador quiera hacer una lectura poética de 6 y 6, o cuando menos de 7 y 5. Parece que pues no, es que habrá que tomar alguna medida, no llamo tanto discriminatoria, sino favorecedora de la participación de las mujeres en todo tipo de ámbitos artísticos. Y en el flamenco también, en este caso, estoy pensando en las mujeres guitarristas. Es que, claro, las bailadoras siempre han sido bienvenidas, las cantadoras también, pero que en el siglo XIX había guitarristas, no solo la tianilla de ronda, había otras que además se canturreaban, bailaban, tocaban la guitarra con bastante gracia y con bastante arte. ¿Por qué eso se ha perdido? Y no solo se ha perdido, sino que está relativamente mal visto, o lo ha estado, ¿no? Y está costando tanto que las mujeres vuelvan a coger la guitarra. Las mujeres lo que tenemos
que coger ese toro por los cuernos y el arte de la vida y lo que nos interese por delante. Tenemos derecho a hacer las mismas cosas y las mismas representaciones artísticas, vitales, empresariales que hacen los varones. En igualdad, sin avasallar a nadie. Eso yo lo veo así. Yo me gustaría hablar en concreto de lo de la guitarrista, porque tuve un debate reciente en Facebook sobre este tema por una publicación que puse, pero en general creo que es importante que maticemos que estamos claros. Cuando hablamos del machismo como un concepto en abstracto, como tú decías, y genérico, pues creo que ahí hay pocas voces que se atrevieran a decir abiertamente que están en contra, ¿no?, de la igualdad, porque nadie cree que está en contra de eso. De hecho, muchas veces lo que suscita la molestia, la violencia incluso, porque el feminismo te pone enfrente un espejo de aumento que hace que se te vean las espinillas y que de repente esa espinilla te haga que te des cuenta que es que eres machista y no lo sabías. O que estás reproduciendo determinados comportamientos machistas. Hablo a hombres y a mujeres, y a mí la primera pues, que lo estoy aprendiendo continuamente. Quiero decir. Entonces es algo incómodo, es algo feo, porque nos enseña una parte sucia de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nosotros mismos. Entonces por eso resulta incómodo. Entonces cuando hablamos en abstracto, parece todo el mundo estamos de acuerdo. Cuando hablamos de cosas concretas, esas cosas concretas son de las que habla Rosana, como es entender que la igualdad, no solo en el género, sino la igualdad con respecto a cualquier colectivo que sea más desfavorecido por las circunstancias que sea, implican políticas que favorezcan a esos colectivos que lo tienen más difícil, y entonces eso se traduce en la variedad en los carteles o en estas cosas. Ahí es cuando empiezan las voces disidentes, ¿no? Las voces disidentes que yo siempre que veo los argumentos que tienen que ver mucho con defender que, por un lado, que en el flamenco siempre ha existido la mujer y siempre ha tenido importancia la presencia de la mujer. Sí, es cierto, ha habido mujeres, pero no han sido todas las que pudieron ser, seguramente, y en qué circunstancias lo fueron, o podríamos entrar en más detalle. Y luego la otra voz que se repite más en este sentido es la de entender que todo es cuestión de talento. Y a mí eso me hace mucha gracia, porque me acuerdo mucho de un artículo que escribió una periodista en El País, creo que era Nerea García, a cuenta también de En el Humor, ¿no?, que decía Florentino Fernández que no había tantas cómicas porque tenían menos gracia, tenemos menos gracia. Y esta periodista le contestaba y le decía: lo siento explicarte, Flo, que entonces te voy a empezar desde cero a explicar esto de la meritocracia, es decir, entender que todos partimos de la misma línea de salida y tenemos las mismas oportunidades y las mismas condiciones, y es cuestión de talento el que lleguemos o no a la meta o a determinados foros, pues no es no entender nada, porque esto, como tú decías, va de muchas cosas, va del género, va de cuánto gana tus padres, de muchas cosas que te lo facilitan o te lo ponen más difícil. Es una gran ciudad o no. Exacto. Y las políticas de igualdad pues se supone que trabajan en cualquier área por intentar que esas diferencias que se producen por cuestión de lo que sea sean menos acuciantes, porque desgraciadamente siguen haciendo falta. Entonces ahí, y ya termino esto por lo del tema de las guitarristas, llamé un poco la atención recientemente de que no había ninguna mujer guitarrista en el ciclo de la Bienal, en el ciclo de solistas, tampoco la hay en la guitarra de acompañamiento, y la presencia en la Bienal o en cualquier festival flamenco que analicemos siempre es minoritaria. Entonces digo yo, oye, si es cuestión de talento y si el programador no programa, como dicen muchos, por cuestión de género, sino que está casualidad que siempre haya más hombres, ¿no? Qué casualidad que por sí solo no pasa que estemos en igualdad, ¿no? Y en el caso de la guitarrista, me llamó un guitarrista, que no voy a decir el nombre porque no le he pedido permiso, pero que seguramente no tendría ningún problema, y claro, me discutía, me decía: hombre, es que si se favorece que haya mujeres, aunque tengan menos nivel, ¿no?, como músicos, que los hombres, pues que no le parecía justo. Yo sabía lo que me estaba queriendo decir. Evidentemente el nivel de la mujer guitarrista ahora mismo no es el de los hombres, en el momento en el que efectivamente desde los inicios ahora ha habido un parón en el que las mujeres no han accedido siquiera a eso, porque no te ves representada en eso, igual que tampoco había mujeres bomberos y ahora hay, igual que no había mujeres guardias y ahora hay. O
sea, tú necesitas verte en esos foros y verte representada para entender que también puede ser eso. O sea, por eso es tan importante la visibilidad y por eso es tan importante dar espacio. Claro, las guitarristas evidentemente de hoy son menos y probablemente no estén al nivel, hablo muy en general, ¿vale? No estén al nivel del nivel de ellos. Pero es que es importante que estén. Y yo le decía a este músico que me llamó, le decía, ¿por qué te molesta tanto que, mira, vamos a poner en el caso que en una programación se metan a 2 guitarristas que no tengan tanto nivel como esos hombres que tú dices? ¿Por qué nos molesta tanto eso si sabemos que eso al final puede desembocar en que, oye, haya más niñas que puedan apuntarse a aprender eso, a desarrollarlo y que eso pueda favorecer la igualdad? Y no nos molesta esos hombres mediocres que sí están y que han estado a lo largo de toda la historia en todas las esferas. O sea, parece que las mujeres para estar tenemos que ser brillantes y los hombres pueden estar si son brillantes, si son normales, si son mediocres, si son lo que sea. Pero es que es así. Entonces, yo me gusta, o sea, por eso decía que hay que ir de lo abstracto a lo concreto y alertar sobre la necesidad y entender entre todos que eso se hace con un fin y es un fin de construir sociedades más justas y que creo que la sociedad más justa nos hace más felices a todos y a todas. Sin lugar a dudas. Y aparte de muchas otras cosas. Es que el trabajo y el cometido de una mujer adulta hace un efecto espejo en las niñas. Las niñas, ¿por qué quieren ser bailadoras? Es muy bonito, pones un vestido, pones una flor, pero oye, tener una guitarra y tocar una guitarra también es muy bonito y también es interesante. Y produce un sonido, produce una gana de aprender, produce y incentiva la creatividad, pero es que no lo han visto. Han visto a su hermano, a su tío, a su primo, al otro con una guitarra y a la correspondiente mujer de la familia o del entorno con el traje de flamenca bailando. Entonces, por eso es importante que ese efecto espejo se vaya produciendo, independientemente de que la señora que toca la guitarra no sea sabicas, porque si lo fomentamos un poco, ya lo serán. Ya lo serán. Y de hecho, vamos a hacerlo verde. De hecho, que cantemos de Monicia. Y hay guitarristas. Pero oigan, esto de pop de cualquier artista internacional y las bandas son de mujeres. Ya tocan el bajo, tocan las baterías, tocan que sí, echan realidad. Y a nosotros ahí es verdad que todavía nos está costando como romper esa barrera. Y siempre se criminaliza también a la mujer de, oye, es que vosotras tampoco las queréis llevar. Mira, me hace mucha gracia cuando se habla de nosotros. Digo, es que vosotras, me refiero a las cantadoras, tampoco quieren. Claro, porque nosotras también nos hemos educado en eso. No, eso no era estético. ¿Y la opinión de David Eloy sobre este particular? Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentaban las compañeras. El flamenco está en un momento más diverso que nunca, más abierto que nunca, se escucha una pluralidad de discursos muy interesante y yo creo que eso es bueno, que todos los discursos tengan, que se amplíen y amplifiquen las posibilidades de creación. Y creo que también, como decía Rosana, va al ritmo de la sociedad y vamos construyendo poco a poco. Como siempre en los cambios de las instituciones sociales, depende de que estemos todos atentos, pero me gusta mucho que la institución del flamenco nunca ha estado tan preocupada, tan alerta sobre este aspecto y las consecuencias solo pueden ser buenas. Hasta el que menos le preocupará esto, la sensación de que nos jugamos algo, nos jugamos mucho, está ahí, ¿no? Socialmente y creativamente y artísticamente. Es una responsabilidad que tenemos en nuestro tiempo, construir un mundo mejor, como decía Sara. Que a mí me gusta pensar además que el flamenco abandere eso, porque creo que el flamenco es muy poderoso como expresión artística, cultural, social, etcétera. Y nos hemos sido capaces de quitarnos tantos prejuicios de encima, no solo de género, sino de todo tipo, que nos siguen situando en unos tópicos que para nada nos identifican ni nos representan. Mucha gente que no está familiarizada con el flamenco tiene una idea completamente errónea de lo que esto es. Aquí hay una convivencia plural y respetuosa, como decía también antes Rosana, a todos los niveles. Se convive y se aprende de muchísimas diferencias de todos y por eso nos discutimos tanto y nos peleamos tanto y es muy bienvenida esa reflexión. Somos, yo creo, un arte muy de cuestionarnos continuamente y yo creo que eso y sí, creo que eso a mí, por ejemplo, siempre he dicho que es de las cosas que más me atrajeron de esto. Yo empecé a hacer flamenca porque me gustaba algo con lo que pelearme y que me contradijera y que me obligara a revisarme cada X.
Entonces, como creo que hemos sido capaces de desprendernos de tantas cosas y de convertirnos a lo largo de todos los años en un arte referente en el mundo por muchísimas cosas, ¿por qué no poder serlo también en esto, ¿no? ¿Por qué no que esa capacidad que tenemos para la reflexión, para la pelea, para el debate y para tal, nos sirva para darle la vuelta y convertirnos en un ejemplo, ¿no? de esto? Magnífico. Bueno, yo creo que casi vamos llegando por hoy al final de esta tertulia, convencidos en que la igualdad hace mucho mejor a las sociedades, convencidos de que el flamenco es un arte capaz de favorecer esa igualdad y de poner a todos sus actores y actrices en el mismo camino, en el mismo sendero, y si conseguimos que eso se haga con justicia y con equidad, habremos llegado a una gran meta, que es una sociedad mucho mejor. ¿Nos podríamos despedir? Sí, os doy las gracias, os doy la palabra de nuevo para que cada uno os despidáis de la manera que creáis más bonita para terminar esta tertulia. Pues nada, Carmen, darte las gracias por este invento, esta sala de flamencas, que yo espero que sea sala de flamencas, una habitación propia, pero no como la de Virginia Woolf, para ella sola, sino para muchas y también para muchos. Entonces, te doy la enhorabuena y me encanta que esta edición haya sido aquí inicial en la Casa de la Memoria. Y aprovecho también para saludar a los compañeros, que ha sido un placer contar con contertulios de esta sensibilidad y de esta categoría. Carmen, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un placer compartir este ratito con vosotras, sin duda 3 maestras de tantas cosas, y he aprendido muchísimo en esta tarde. Y agradecer también especialmente que hayas considerado interesante y oportuno mi participación, no tanto por mi individualidad, sino por el hecho de ser un hombre. Y ya sabes que muchas veces el debate de igualdad, o quizás demasiadas veces, no se preocupa o no incluye al discurso del varón. Bueno, yo creo que la igualdad la estamos, no solo la debemos construir entre todos, sino que la estamos construyendo entre todos, ¿no? La estamos peleando entre todos. Y juntos, en tardes como esta, es no se me ocurre mejor oportunidad que compartir puntos de vista complementarios y ayudarnos los unos a las otras a mirar el mundo desde diferentes perspectivas. Agradecerte a ti personalmente, porque si tú me dices ven, lo dejo todo y yo donde tú me llames voy a estar, pero además es verdad que era una oportunidad, David lo conozco más, pero con Rosana hemos tenido muchas conversaciones, pero nunca así tan distendido, y ha sido un placer. Y simplemente por añadir un poco a lo que venimos diciendo y también en la línea de lo que decía David, esperar que este sala de flamenca sea un espacio para todos y todas. Y cuando te decía que sea un salón principal, pues que también empecemos a entender que las flamencas, hablo yo como periodista, pero cualquiera de nosotras, podemos hablar del flamenco en lo universal, no solo del flamenco para mujeres o de mujeres, que es otra de las barreras que tenemos que romper. No hay un flamenco para mujeres, ni temas del flamenco que debieran interesar únicamente a las mujeres. Estamos autorizadas para hablar de cualquier otra cuestión, y lo que decimos puede ser igual de valioso para cualquiera que nos quiera escuchar. Genial. Muchísimas gracias. Si os parece bien, podríamos terminar hoy esta tertulia con una lectura de uno de los poemas, o de 2 o 3, los que a ti te parezcan bien, de este libro que habéis publicado, José María Gómez Valero y tú, David Eloy Rodríguez. Y bueno, pues sería el colofón más bonito, ¿no?, para nuestra primera tertulia en Sala de Flamencas. Me encanta que os apetezca, y voy a leer algunas letras que escribimos para cantadoras mujeres, situándonos en esa voz, en ese lugar. El juego de ser mujer. Alguien baraja las cartas con las que voy a perder. Vienen diciéndole al mundo las verdades del barquero, que cuando pasa la barca, siempre pasa él primero. A ti yo te amo lo mismo que quiero a mi libertad. Ni pido cuentas a nadie, ni me dejo controlar. Y termino con esta que dice: que no me mires el móvil ni me riñas porque sí. A veces, más que mi novio, parece guardia civil. Ole. Ole.